han ido variando, ¿verdad? Dependiendo de la cultura también. Hoy en día, las familias postmodernas, pues es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante, ¿por qué? Porque hoy, pues se casan alguien muy grande con alguien muy jovencito, no hay ningún problema. Pero este es el gran problema que hoy en día estamos enfrentando. Por lo menos en Europa hay unos 6-7 países cuya legislación aprueba en su país, no en una ciudad como aquí, el matrimonio del mismo sexo y la adopción de niños. Ya lo aprueban por ley. Y entonces, cada vez esto está siendo más frecuente. Y entonces es un ataque directo a los principios bíblicos que leímos hace un momento, que procuran minar y destruir el fundamento de la sociedad, porque eso tiene consecuencias tremendas, ¿verdad? Ese es uno. Otro, en los 80s empezó y aquí en México ya está sintiéndose los efectos. Yo tengo un vecino así. Los dinkies, bueno, ¿qué son? Son parejas de profesionistas o jóvenes que dicen, bueno, ni se casan, ¿no? Vamos a vivir juntos. Juntamos nuestros salarios. Hasta ahí dice, double income, no kids. Esas son las siglas. Tenemos nuestro doble salario, pero no hijos. No queremos batallar, no hijos. Y entonces se reúnen, duran el tiempo que acuerden, no se casan, no hay compromiso. Si quieren ir de vacaciones, bueno, pues les sale más barato pagar una habitación que dos, pues viajan. Para mantener su estatus social, pues los dos trabajan y suman sus ingresos, rentan su departamento. El día que se enojan y ya no se entienden, cada quien agarra por su camino. Pero no hijos. La primera ocasión que yo escuché de esto fue un reportaje que produjeron de cómo es que en España esto era bien frecuente. Esto ya era muy común. Y entonces no es de extrañar las noticias que estamos escuchando de cómo se está viviendo ahí en España y las consecuencias que están viviendo actualmente. Y en Europa y en otros lados. Pero todo esto ha traído la modernidad tratando de socavar los principios que la palabra de Dios ha dejado establecidos para la familia. Y cada vez es más frecuente. Yo acabo de regresar a vivir aquí en México hace un poquito y nosotros vivíamos en Sonora. Sonora es un estado con 2,5 millones de habitantes, todo el estado, el segundo más. Y entonces no se queda mucha gente porque el calor ahorita por lo menos está en 45 grados en la zona y en el verano pues llega a 55 grados, ¿verdad? Entonces pues no hay mucha población. Por lo mismo a veces no se ven tantas cosas, pero llegando acá, un día llevé a mis hijos por ahí al Palacio de Satsia Reforma y se les quedaron los ojos cuadrados, se quedaban, no me decían nada, pero nada más me veían así. Y yo observé, acababan de ver una pareja, dos jóvenes simpáticos, abrazándose y besándose. Jóvenes, apuestos. Y ellos nunca lo habían visto. Sorpresa. Bueno, en las comunidades más pequeñas es menos frecuente, pero en las ciudades muy grandes, pues ¿qué les puedo decir a ustedes, verdad? ¿Qué les puedo decir a ustedes? Entonces, todo esto ha tendido a socavar la fortaleza de la familia, de la sociedad, de la iglesia misma. Y entonces se hizo una investigación. ¿Qué es lo que hace que la familia sea fuerte y sea feliz? ¿Qué es lo que hace que una familia pueda tener felicidad plena? Y entonces vamos a encontrar varios elementos. Uno de ellos es que son familias espirituales. ¿Se acuerdan cuando leíamos Deuteronomio 6? Donde dice, estas leyes, estos principios que yo te estoy dejando, ¿qué vas a hacer con ellos? Los vas a repetir. ¿A quiénes? A tus hijos. Cuando estés en el camino, al acostarte, al levantarte. El culto familiar
los principios de la palabra de Dios, la base de aquellos principios y valores que los va a hacer mejores personas, mejores ciudadanos. Y entonces dice, si tú les enseñas a tus hijos estas leyes y estos principios, te va a ir bien, va a haber prosperidad y larga vida en tu país. Te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces las familias cristianas son familias espirituales, son familias que entienden que, como dice Mateo, se debe buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás tiene su lugar. Tuve la bendita gracia, el regalo tan grande que mi abuelita tenía por principio: no salimos de la casa sin antes orar. No importa cuánta prisa haya, no importa cuánta urgencia tengamos, no salimos de la casa sin antes pedir la bendición de Dios. Porque afuera hay tantos peligros. Entonces las familias fuertes y felices son familias espirituales, que le dan a Dios en primer lugar, que procuran infundir el esposo y la esposa a los hijos, entre ellos mismos, los principios de la palabra de Dios.